Llevar robots a base de carga. En el vídeo de hoy vamos a ver este robot de limpieza de los más asequibles del mercado y con funciones como el control por voz a través de Google Home o Alexa. Este robot es de la marca ICOS, modelo S15, y con este robot podemos fregar, así que aquí tenemos las dos mopas, tiene mando de control remoto, claro está, la base de carga. Aquí tenemos la banda magnética, que es muy útil, más de lo que la gente se piensa, y luego explicaré por qué. Viene con un recambio de filtro de aire, el cargador de la base, que también lo podemos conectar directamente al robot, y debajo del robot tenemos 4 cepillos, 2 que vamos a usar y 2 de recambio. La colocación de los cepillos es muy fácil y en medio tenemos el cepillo central, que no dispone de recambio en la caja, pero que a través de la web oficial o en Amazon o también en AliExpress venden packs que por unos 13 euros tiene los 3 cepillos, una mopa y el filtro de aire EPA. La función de fregado, como en todos los robots de este tipo, ya sea de gama alta o este que es de los baratos, solo sirve para quitar el polvo que aspirando no ha salido o quitar alguna mancha que no requiera ejercer mucha presión sobre el suelo. Este modelo dispone de 2 cepillos frontales y hay modelos mucho más caros con un solo cepillo que no recoge tanta basura por pasada como estos de 2 cepillos. Así que yo recomiendo comprar uno con 2 cepillos frontales. El mapeo de la casa lo hace a través del giroscopio, así que no dispone de sensores láser. Esto lo hace algo más torpe a la hora de, por ejemplo, volver a la base de carga. Yo recomiendo no prestarle mucha atención, pues te puede poner de los nervios viéndolo dar vueltas por la casa, porque al final siempre llega a la base de carga, aunque a veces después de dar muchas vueltas. Mide de alto 7 centímetros y medio, no es muy alto, así que puede servir para limpiar debajo de algunos muebles. No tengo alfombras, pero como veis, un felpudo de 1 centímetro de altura lo pasa por encima, así que si tienes alfombras, debe limpiarla sin problemas. Además del mando de control remoto, tenemos la aplicación que nos muestra por dónde va. El robot no es compatible con redes Wi-Fi 5G, así que debemos tener en cuenta ese detalle a la hora de configurar la aplicación y asociarlo a una red 2.4G. Una vez configurada, podemos enviar órdenes al robot desde fuera de la casa, como cambiar el modo de limpieza o poner el modo de aspiración a la máxima potencia. Tanto desde la aplicación o desde el mando podemos manejarlo manualmente y llevarlo donde nosotros queramos. No es recomendable levantarlo del suelo y ponerlo, por ejemplo, en el dormitorio, pues eso lo liará. Lo mejor es que todo el recorrido lo haga por sí mismo de forma automática o llevado manualmente por nosotros. Una función muy útil es que podemos programarlo para que encienda a una determinada hora todos los días o varios días por semana. Ok Google, activar robot. También podemos manejar el robot con Google Home o Alexa y dispone de 3 comandos. Ok Google, pausar robot. Claro, pongo en pausa el robot. Ok Google, llevar robots a base de carga. De acuerdo, conecto a la base el robot. La configuración en la aplicación Google Home es muy fácil. Añadimos un dispositivo y seleccionamos en la lista que aparece la marca, que en este caso es ICOS, y luego nos redireccionará a la página web de ICOS para que pongamos la cuenta y contraseña que tenemos abierta en la aplicación del robot. En la aplicación Alexa debemos añadir el dispositivo poniendo el teléfono cerca del robot y seleccionamos otros dispositivos. Y al hacer esto escaneará los dispositivos que tenemos cerca y el robot tiene que estar encendido, evidentemente, y debe aparecer en unos segundos. Aquí ponemos que está en todas las partes de la casa y ya tendríamos añadido el robot. En esta secuencia lo tengo puesto en modo esquinas y solo limpia por los bordes, dejando el resto del suelo sin aspirar.
Antes de comenzar a aspirar tenemos que dejar la casa sin cables sueltos por el suelo o cualquier cosa que pueda liarse en los rodillos giratorios. Y aquí acaba de pillar el tope de la puerta y se lo lleva por delante como si estuviera jugando al fútbol. ¡Vamos, Alonso! ¡Mete un buen balón para Torre! ¡Corre, Torre! ¡Sale Bravo! ¡Qué rápido está Bravo! ¡Villa chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! En algunos casos llega a atascarse de verdad y no puede continuar limpiando. En ese caso nos aparece un mensaje en la aplicación avisándonos que no puede proseguir la marcha hasta que solucionemos el problema, que normalmente suele ser un cable o cualquier cosa que atasca el dispositivo. Tiene una autonomía de 2 horas en modo normal y la potencia máxima es de 1500 pascales y el ruido que hace según la página web es de 60 decibelios a la máxima potencia. La verdad que no es muy ruidoso y menos aún teniendo en cuenta que no suele ser necesario poner la aspiración a la máxima potencia. Si la casa donde vas a usar el robot es de 80 metros cuadrados o más, yo recomiendo poner la banda magnética en una zona que podamos dividir la casa en dos, pues el robot en casas como esta de 100 metros se lía un poco y puede llegar a dejar zonas sin limpiar, pero si ponemos la banda magnética para impedir que limpie toda la casa, es como si convirtiéramos una casa de 100 metros en una de 50 metros. Haciendo esto conseguimos una limpieza más profunda y luego con la programación, si queremos que limpie cuando no estemos en casa, antes de salir de casa cambiamos la banda magnética de sitio para que vaya alternando una u otra zona de la casa según el día que queramos. Este robot está disponible en Amazon y donde lo he visto más barato ha sido en AliExpress, que actualmente está en 139 euros. Un precio que actualmente para lo que ofrecen otros está bastante bien, aunque como todos los artículos de tecnología irá bajando de precio en poco tiempo. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo pulsa like y yo me despido hasta un próximo vídeo.